Gracias, mis queridos hermanos, amigos en Montellano y toda la costa norte por esta invitación a participar en la celebración de la Semana de la Biblia, en conmemoración también de lo que es el mes de la Biblia en toda la República Dominicana. Y este 27 de septiembre será el Día Nacional de la Biblia. Muchas naciones celebran un día en el que conmemoran las Escrituras o la palabra de Dios. Pero creo que la República Dominicana es el único país en el mundo que dedica todo un mes completo, a conmemorar la santa y la bendita palabra de Dios. Y eso, por supuesto, es digno de celebrar. Así que saludamos a todos aquellos hermanos y amigos que en todo el mundo, no solamente en República Dominicana, se unen en estos momentos para decir que la Biblia es la palabra de Dios y eso es digno de celebrar. Y en el día de hoy yo quisiera compartir con todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, una declaración que considero crucial y determinante en lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esta declaración también responde a la pregunta que se ha planteado como tema de esta semana de la Biblia. ¿Dónde está Dios? El Señor Jesucristo declaró en el libro de San Juan capítulo 14, versículo número 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús nos está diciendo que Él es el único camino que lleva a donde está Dios. Él no es el mejor de los caminos. Él no es uno de los caminos alternativos. Él es el único camino que lleva hacia Dios. Y yo quiero proponer, mis queridos hermanos y amigos que escuchan, que esta declaración de Jesús ha sido ofensiva para muchas personas a lo largo de la historia. Lo que quiero decir es que muchas personas entienden que el cristianismo, y bueno, ninguna religión, debería proclamar que es la única manera o la única vía por la cual se lleva hacia Dios. Que todas las religiones, que todas las creencias, deberíamos decir que hay otras alternativas, que hay otras vías. Sí nosotros, pero también otros. Y precisamente en la coyuntura y en el tiempo en que nosotros vivimos hoy, hay muchas personas que han abdicado de su fe. Le estoy diciendo que hay inclusive hasta pastores, ministros, personas que le servían al Señor que han abandonado la creencia singular de que la única manera que se llega a Dios es a través de Jesucristo por medio de su palabra. Algunos han ido hasta el esoterismo, otros se han inclinado al misticismo y hasta a las religiones orientales, en búsqueda de algo que muchas veces los seres humanos mismos no saben qué es lo que están buscando, pero en búsqueda de ese algo que le brinde respuestas. Y en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, en estos tiempos donde la humanidad se encuentra en una de las peores crisis que haya pasado en la historia moderna, es importante que nosotros le podamos decir al mundo que no hay alternativa, que solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida, y es Jesús. Ahora bien, yo quiero decirle a mis queridos amigos que me están escuchando vía las redes y otros medios de comunicación, que usted tiene que tener mucho cuidado en la vida con lo que tiene que ver con su alma y la eternidad. Porque las cosas en las cuales usted cree, sobre las cuales usted está cimentando dónde va a pasar la eternidad después de esta vida, pueden hacer que usted se lleve la gran sorpresa al pasar de esta vida, que esas cosas en las cuales usted creyó sencillamente le han engañado y no han sido suficientes para llevarle realmente hasta donde está Dios. Es por eso que el libro de Proverbios, capítulo 14, y el versículo número 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué le parecería a usted pasarse toda la vida haciendo esfuerzos, creyendo en algo, estando en esa búsqueda de ese algo, o sencillamente teniendo hasta la confianza de que aquello en lo que usted cree es la verdad segura que le lleva al cielo, y de repente le llega la eternidad? Y usted va a un lugar que no es el cielo, sino la condenación eterna, donde no hay remedio y no hay forma de salir de esa situación. ¿Qué le parecería si esa fuera la realidad? Por esa razón
Es importante que usted, que yo, que todos los seres humanos estemos seguros de que estamos en el verdadero camino, en la vida verdadera y en la verdad que solamente está revelada y está dicha por el mismo Dios que nos quiere acercar a Él. La declaración de Jesús es atrevida, sumamente atrevida. Yo diría que ningún ser humano que ha sido líder o se ha presentado como líder de alguna religión o creencia ha reclamado él mismo ser lo que dijo Jesús. Nadie. Nadie que yo pueda pensar, ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma dijeron, mírenme a mí, yo soy la personificación de la vida, yo soy la personificación de la verdad, yo soy el único camino que lleva hacia Dios. Nadie lo hizo sino solamente Jesús. Y si Jesús solamente lo hubiera hecho, hubiera sido quizás suficiente para nosotros calificarle a él como un mentiroso, si él también no hubiera demostrado de alguna manera que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y yo quiero decir en esta ocasión que Jesús no solo dijo, Él también demostró ser el único camino, la única verdad y la única vida. Y una de las maneras en que Él lo hizo fue manifestar su poder aquí en la tierra de una manera sin igual, de una manera singular, de una manera en la que ningún otro ser humano lo ha hecho. Jesucristo declaró, por ejemplo, su poder, su autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda enfermedad. Los sordos fueron sanados, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, los endemoniados, los mancos, los cojos, fueron sanados por Jesús. Jesús no tuvo límite en cuanto a sanar ninguna enfermedad que se le presentó por delante. Y no solamente encontramos esto en el registro bíblico, sino que todavía hoy, en el día de hoy, Jesús sigue sanando de toda enfermedad a todo aquel que clama a Él y le busca de todo su corazón. Jesús declaró su poder y su autoridad sobre la enfermedad y eso lo proclama a Él como el único camino, la única verdad y la única vida. Y no solamente eso, mis queridos amigos, sino que también Jesús declaró su poder sobre la naturaleza. La naturaleza se humilló, se quebrantó, se doblegó ante la autoridad de Jesús y nosotros vimos a Jesús declarando su poder sobre tormentas, declarando su poder sobre un mar enfurecido, declarando su poder transformando un elemento llamado agua en otro elemento llamado vino. Jesús caminó sobre las aguas desafiando ese elemento de la naturaleza. Jesús, un árbol llamado higuera que estaba reverdeciente en aquel momento, lo hizo que se secara, declarando su poder absoluto sobre la naturaleza como ningún hombre en toda esta vida ha podido hacerlo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo proclamó y también lo demostró. Y no solamente en este espacio, Jesús declaró su poder sobre lo más absoluto que hay en la vida humana, que es la muerte. En cuanto a lo que tiene que ver con la muerte, mis queridos hermanos, Jesús declaró su poder, levantando, por ejemplo, a Lázaro después de 4 días de haber estado muerto, no solamente muerto, sino también sepultado, metido en un sepulcro. Lázaro allí fue declarado vivo por el poder de resurrección de Cristo Jesús. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, no lo hizo una sola vez, sino que repetidas veces el Señor Jesucristo declaró su poder y su autoridad sobre la muerte. Cuando hablamos acerca de los milagros de Jesús y cuando hablamos sobre su poder y su autoridad, muchas personas a lo largo de la historia han cuestionado si estos relatos, si estas historias son verdaderas. Muchos han dicho que sencillamente se tratan de cuestiones místicas, de cuestiones parabólicas, pero que Jesús realmente no hizo lo que hizo. Y muchas personas han puesto en tela de juicio la autoridad de la Biblia por el asunto mismo de no ser, según ellos, un documento histórico. Pero es interesante que muchas de esas personas, eruditos, que declaran que la Biblia no es palabra de Dios y que no pueden creer en sus milagros, creen en otras cosas, creen en otros escritos, creen en otros autores que tienen menos evidencia documental para afirmar lo que se dice que la Biblia. Y déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, estos hombres creerán en Shakespeare, que es el autor paradigma principal de lo que es la literatura inglesa. Shakespeare, nos dice
la historia, vivió 1564, alrededor de ese tiempo, y de los escritos de Shakespeare, escuche esto, hay alrededor de 1600 copias de lo que él escribió. O sea, él hizo sus escritos originales y se hicieron copias que se han preservado a lo largo del tiempo. De los escritos de Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, aquella gloria literaria de la literatura griega, se encuentran nada más 643 copias de la Ilíada y la Odisea de Homero. Y nadie duda de la existencia de este personaje y de que él escribió exactamente esta obra épica. De Aristóteles, el gran filósofo, nos dicen que hay 49 copias de los escritos de Aristóteles, y de Platón solamente tenemos 7 copias de los originales de lo que escribió Platón. De la Biblia, de la palabra de Dios, hay alrededor de 25,000 copias de los manuscritos originales, todas las copias coincidentes. Y usted tiene que pensar, y yo también, que estamos hablando de un libro, una compilación de libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años por 40 hombres diferentes. Y todo lo que se ha encontrado de la palabra de Dios, copia tras copia de los manuscritos, todos son coincidentes, hermanos queridos en Cristo Jesús, evidenciando y planteando que hay evidencia documental, histórica, arqueológica, que prueba que toda la Biblia, además de lo que ella dice de sí misma, es la palabra de Dios. Y los milagros de Jesús y la autoridad de Jesús y el poder de Jesús que se declara en su palabra está bien documentado y confirmado en la Escritura y por la arqueología y por la historia y todas las ciencias verdaderas que hay en el mundo. Los hombres que escribieron este libro lo hicieron inspirado por el Espíritu Santo y prefirieron morir antes que negar las cosas que estaban escritas en él. Dios, que no miente, es el que certifica lo que dice la palabra de Dios en todo lo que acabo de decir. Jesús no es una religión. Jesús no es una propuesta. Jesús no es una idea. Jesús es el verbo de vida, el Dios encarnado, aquel que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, esperando venir para recoger a su iglesia. Jesús es el Hijo de Dios, y más de 25,000 copias de documentación corroboran lo que la palabra de Dios nos ha dicho por todos estos años, cientos de años, más de 2 milenios en la historia de la humanidad. Jesús también demostró, mis queridos hermanos, demostró que Él es el camino, la verdad y la vida por medio de su vida santa. La vida de Jesús fue una vida en perfección. Una vida en perfección. Óigame, nadie en la historia de la humanidad, de los líderes mundiales de religiones, ha declarado y ha reclamado, o sea, en su juicio cabal, porque hay algunos locos por ahí que dicen cualquier cosa, pero gente en su juicio cabal, líderes de religiones, de creencias, no han declarado ni pueden declarar, hemos vivido o yo he vivido una vida perfecta sin errores. Nadie lo ha declarado. El mismo Mahoma, en su libro, que es el Corán, Mahoma dijo que él era un ser humano como cualquier otro. Y estoy citando Sura 18, 110, que es el libro del Corán, el libro de los musulmanes. Mahoma dijo, yo soy un hombre como cualquier otro. Pero cuando se trata de Jesús, los que vivieron con Jesús afirmaron que Jesús era perfecto, que no cometió pecado, que no tenía tacha. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto escribió Pedro, quien caminó con él, vivió con él, durmió con él. Oiga, en 3 años y medio usted tiene que escuchar a una persona, aunque sea que se le salga una mala expresión, por no decirlo prosaicamente. Pero Pedro dice, no, sin mancha, sin contaminación. 3 años y medio estuvimos con él, durmiendo con él, comiendo con él, viviendo con él, bebiendo con él en todos los lugares donde fuimos. Pero no encontramos en él sino que fue un cordero sin mancha y sin contaminación. El autor del libro de los Hebreos dice, sino como uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y lo más interesante de esta declaración fue lo que el mismo Señor Jesucristo se atrevió a hacer.
el Señor Jesucristo se atrevió a desafiar a la gente de su tiempo, a sus enemigos en aquel tiempo, diciéndole, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Óigame, Jesús no le está hablando a personas que están contentas con él. Jesús estaba hablando a gente que le hubieran querido estrujar en la cara cualquier fallito, cualquier error, cualquier palabra equivocada que él hubiera dicho. Gente que lo vio como carpintero junto a su padre, gente que se crió con él en las calles de Nazaret, gente que conocía a Jesús de toda la vida, y cuando Jesús levanta este reto, ¿alguien de ustedes me puede señalar un pecado? No hubo respuesta. Nadie respondió. Y le aseguro que los enemigos de Jesús hubieran querido estrujarle y decirle algo a Jesús, que lo humillara y que le dijera, mira cuán equivocado estás. Aquí está lo que hiciste o lo que dijiste o lo que propusiste. Los enemigos de Jesús, al final, mis queridos hermanos y amigos, tuvieron que concluir que este hombre no tenía pecado. Pilato, que examinó a Jesús, que lo llevó a la corte, a este juicio injusto, y entrevistó a Jesús por horas, Pilato tuvo que concluir y decir, Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, ningún delito hallo en este hombre. La única razón por la que Jesús fue a la cruz de la parte de las acusaciones de sus enemigos fue porque dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. No podían decir hizo mal. No podían decir lo acusamos de hacer este improperio, lo acusamos de sedición. No pudieron encontrar ninguna razón. Solo dijeron, mira, no queremos que él reine sobre nosotros, crucifícalo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No tiene ningún delito y no lo podemos demostrar, pero no queremos. La única razón por la que ellos pudieron enalborar que Jesús fuera crucificado. Y si bien esto es tremendamente profundo, maravilloso, evidencia demostrada de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la más grande muestra de esta declaración es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo demostró ser el camino, la verdad y la vida por su resurrección. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 6, se leen estas palabras. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si los retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Jesús se apareció vivo de entre los muertos. Escuche esto, la resurrección de Cristo es el pilar del evangelio de la gracia. La resurrección de Cristo es el fundamento del evangelio que predicamos. Si los enemigos de Jesús pudieran nada más solamente destruir lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, todo el evangelio, es más, yo diría todo lo que hay en la palabra de Dios, toda la Biblia quedaría sencillamente como un libro inútil que no sirviera para nada. Sin embargo, mis queridos hermanos, nos dice aquí esta declaración del apóstol Pablo que más de 500 personas vieron vivo a Jesús. Y usted puede pensar que quizás se pudiera engañar 1, 2, 3, 4. Es más, hasta a 12 seguidores fanáticos detrás de un líder en particular. Pero a 500 personas que a lo largo de toda su vida nunca se contradijeran o alguien apareciera diciendo, hey, un momentito, el que dicen que resucitó, no resucitó nada y yo lo puedo confirmar. No, todos fueron consistentes. Inclusive prefirieron la muerte antes que negar que aquel en el cual creían no había resucitado. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y los enemigos de Cristo,
cuando escucharon la noticia de que Cristo había resucitado, hicieron todas las diligencias posibles para desmeritar esa declaración. Los guardas que estaban enfrente de la tumba, que vieron aquel milagro de aquellos ángeles que bajaban y aquel Hijo de Dios que salía de la tumba glorioso y victorioso, fueron llevados a la muerte por su confesión. Pero no encontraron cadáver. Se han buscado por cientos de años, por todo lo que es la historia del cristianismo y la predicación del evangelio, se han buscado los restos de Jesús, porque los enemigos de la cruz saben que si pudieran presentar evidencia de que hay un cuerpo muerto de alguien llamado Jesús, se acabó el cristianismo. Pero no lo han encontrado. Lo único que han encontrado es una tumba vacía donde hubo un ángel que dijo: no está aquí, ha resucitado. Y no han podido desmeritar ni probar otra cosa, sino que el que estaba muerto resucitó de entre los muertos. He escuchado en muchos mensajes lo que voy a decir ahora. En la tumba de Mahoma está Mahoma, en la de Confucio está Confucio, en la de Pedro está Pedro. Pero en la tumba de Jesús hay un letrero que dice: no está aquí, no está aquí, ha resucitado, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, porque todavía el día de hoy ese Cristo vivo y resucitado sigue obrando con poder en la vida de todos aquellos que le claman, que le buscan. En medio de esta pandemia, en medio de este horrible momento que le ha tocado vivir a la humanidad, es el tiempo de no mirar para otro lado, sino mirar a Jesús y encontrarse con Él, porque no hay otra opción para llegar a donde está Dios. Hay que tomar el camino, la verdad y la vida que presenta Jesucristo. El cuestionamiento de si hay otra opción, yo creo que fue descartada totalmente cuando en aquella conversación entre Jesús y el Padre, en aquella conversación en el huerto de Getsemaní, Jesús en agonía le dijo al Padre esta declaración que también es profunda y toca el corazón. Jesús le dijo: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, a punto de ir a la cruz y sufrir todo el martirio de la muerte más horrenda que se le podía dar a un ser humano en aquel tiempo. El Hijo de Dios expuesto a sufrir, el Padre amante, el Padre que ama a su Hijo, como no hay cosa en el universo. Viendo a su Hijo que va a la cruz, escucha este clamor: Padre, si hay otra manera, si hay otra forma. Y yo quiero parafrasear lo que el Padre, lo que Jesús le está diciendo al Padre con estas palabras: si la gente puede ir al cielo por buenas obras, si la gente puede ir al cielo por portarse bien, si la gente puede encontrarse contigo por adoptar otras religiones o creencias, por tomar una tradición, por tomar ritos, por hacer esto o aquello, por un esfuerzo personal, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Y parece ser como que del cielo vino la declaración de un padre que ama a su hijo más allá de lo que cualquier ser humano pueda comprender. Y ese padre parece haber dicho: hijo mío, no hay otra manera. No hay otra manera en que puedan ser salvos. No hay. Tienes que morir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que tomó a su Hijo unigénito y le dijo: tienes que morir, hijo mío, porque no hay otra forma. Tú eres el camino, tú eres su verdad, tú eres su vida. Y la única manera que van a llegar a mí es si tú te ofreces en sacrificio. Pero si hubiera habido otra, Dios le hubiera dicho a su Hijo: no tienes que morir, que se porten bien, que sean decentes, que sean buena gente, que le den un vaso de agua a cualquiera, que no hagan esto, que no hagan lo otro, que sean buena gente, que no sean tan malos como aquellos.
Y si esa fuera la manera, Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero el Padre le dijo a Jesús, tienes que morir. Y el Hijo dijo, Padre, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y es por eso que hoy Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo vengo a presentarte a ese Jesús de la historia y del presente. Ese Jesús que transforma la vida. Ese Jesús que te ama. Ese Jesús que murió por ti. No es suficiente con que tú digas yo creo en Dios. No es suficiente con que tú hayas ni siquiera recibido un milagro de parte de Jesús. No es suficiente con que tú creas y entiendas de que Dios te cuida y siempre te protege. Tienes que entregarle tu vida a Cristo para ser salvo, para recibir perdón de pecados y para amistarte con Dios en la única manera que Dios ha provisto para que esto sea hecho. El apóstol San Juan nos dice en su libro que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Este Jesús, único camino, única verdad y única vida, te dice, entrégate a mí, recíbeme a mí, aprópiate de mí, cree que yo morí en la cruz del Calvario, que resucité y que mi muerte y mi resurrección te dan vida eterna y salvación con tan solo tú depositar tu confianza en mí. No creas en ningún otro camino, ninguna otra verdad, ninguna otra vida, porque nadie, excepto Jesús, entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Y esta es una invitación de mi corazón a tu corazón. Esto no es religión, esto no es que te metas a una iglesia, esto no es que te metas a evangélico, evangélica. Esto es que recibas a Cristo en tu corazón y le permitas que Él salve tu alma, salve tu vida, perdone tus pecados y haga de ti una nueva criatura. Y yo sé que en este momento corazones están escuchando este mensaje y han sido tocados por la palabra de Dios y por el Cristo de la gloria que está ahí a tu lado contigo. Y está hablando a tu corazón y está diciéndote, ábrete a mí, recíbeme, tú sabes que me necesitas. Y yo quiero decirte que quisiera orar por ti. Quisiera pedirle a Dios juntamente contigo que Él viniera a tu corazón y que tú le entregaras en esta oportunidad tu vida a Cristo. Si tu corazón está así con Dios, cierra tus ojos si puedes hacerlo en el lugar donde estás y únete a esta transmisión. Y dile al Señor en una oración que yo la voy a decir para que tú la repitas. Vas a repetir conmigo. Pero te pido que hagas esto de todo tu corazón, como si fueras tú, como si sale de ti. Solo te voy a guiar, solo quiero utilizar estas palabras para ayudarte, para guiarte. Dile al Señor, juntamente conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Sálvame, Señor. Dame una nueva vida. Yo quiero ir al cielo donde estás tú. Yo no quiero ser condenado. Yo quiero estar contigo. Recíbeme, Señor, tal y como soy. Ven a mi vida y desde este momento yo quiero ser tuyo, tuya. Y quiero que tú seas mío, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y al hacer esta oración, te aseguro que si la has hecho de todo tu corazón, como sé que lo has hecho, eres salvo por la sangre de Cristo. Y por ese sacrificio precioso que Él hizo allá en la cruz del Calvario por ti. Así que por favor, comparte esto que has hecho con la persona que te invitó a esta presentación, a esta actividad, con algunos de los organizadores de esta Semana de la Biblia en Montellano, con alguna persona que conoces y que conoce a Cristo como Salvador. Permítele a esa persona saber que tú has hecho esta oración y le has entregado tu vida a Cristo para que nos gocemos y nos regocijemos
juntamente contigo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga grandemente. Y a todo el pueblo de Dios y a todos mis queridos hermanos y hermanas, gracias por esta invitación. Que Dios les cubra, que Dios les bendiga y que Dios siga prosperando el camino de la palabra de Dios en todo nuestro país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Que Dios nos guarde a todos. En Jesús y en el nombre de Jesús decimos amén.